Una dosis de energía, economía sin política. Este es un análisis realizado con base en información de la Comisión Federal de Electricidad, de los fallos dados, de información pública y todo lo que conllevó para llegar a esta adjudicación de más de 7.411 megawatts bajo la primera convocatoria del esquema con privados de contratos mixtos. Esto lo hemos dividido en tres partes. ¿Quiénes ganaron? ¿Cuáles son los problemas? ¿Y qué se necesitan para que estos proyectos puedan en un momento dado funcionar? Hoy lo que vimos de acuerdo a este análisis y lo estamos centralizando de la siguiente manera. El problema principal del proceso no es la licitación o no es haber adjudicado los contratos a compañías privadas o haber cambiado la ley. Todo esto podemos decir lo que está en el papel, pero la realidad hoy en día es que tenemos que identificar hacia dónde tienen que ir hoy, sobre todo las líneas de transmisión. Entonces, la red de transmisión no avanza al ritmo de la generación adjudicada. El éxito del proceso depende de cerrar la brecha entre los 7.411 megawatts y la red nacional de transmisión antes del 2029. Este es un análisis realizado por su servidor. ¿Qué encontramos? Y después de todo este análisis es lo siguiente, y esta es una tesis ejecutiva que realizamos en el sentido de que es con la información que está disponible en la parte pública de los fallos y todo lo que conlleva y del análisis de mucha información pública, determinamos lo siguiente, y esto es lo que tenemos que visualizar, que no es simplemente el hecho de la licitación en un momento dado adjudicada a varias compañías y en varios proyectos. Primero, México adjudicó 7.411 megawatts de renovables a 31 desarrolladores, el mayor proceso de 9 años. Y esto apuntaló por 1.850 megawatts y entre 5.560 megawatts de baterías obligatorios que serán la columna vertebral del esquema. O la red de transmisión no está lista. El éxito depende de que la red nacional de la red nacional de transmisión avance al ritmo de la generación del 2027 a 2029, más los otros proyectos que han sido anunciados como las plantas de ciclo combinado, que no hay que olvidar que también van a entrar y van a ser parte junto con los proyectos que ha anunciado también la Comisión Federal de Electricidad. Importante, las baterías, en este sentido, como son las solares, se tiene que determinar que si no tiene un banco de baterías, será muy complicado con las nuevas formas que se tienen de despacho en el poder tener en conjunto los sistemas nuevos de las plantas de batería solar. Y también determinar que no simplemente el hecho de los 7.411 megawatts de plantas de capacidad instaladas van a hacer que se van a producir en su totalidad de esta cantidad. Hay que recordar que las plantas solares, tanto las eólicas, pueden generar entre un 30 y un 35% del total instalado en un momento dado de una planta. Entonces, y con las baterías, esto puede aumentar una cantidad sustancial cuando se termina la hora de la radiación solar principalmente. En cuanto a la parte eólica, pues todos sabemos que las 24 horas del día, dependiendo de la corriente en donde son instaladas, determinar ciertos voltajes que se van a tener de generación durante el periodo de tiempo, durante las 24 horas del día. ¿Qué es lo que encontramos? Que esto es un hito histórico. Hizo un filtro selectivo de las compañías que se presentaron. ¿Y por qué dominó la solar? Simplemente porque la solar ganó por menor LSO, el LSO, o sea, el costo que se tiene de equilibrio en cuanto al costo de la generación de la electricidad. Es decir, que lo que se observó que el LCO es parte fundamental de lo que se tiene. Y hay que considerar que la radiación solar está entre 5.5 y 6.5 kilowatt horas por metro cuadrado por día en Sonora y en Yucatán. Y el CAPEX es menor, con permisos más simples, menos conflictos y territoriales que la eólica. Es por eso que vimos una gran participación y sobre todo asignaciones de proyectos de esta índole. La concentración crítica, que es lo que tenemos que estar viendo, se concentra en Yucatán y en el noroeste, donde el 54% de los total proyectos asignados fueron asignados, se van a localizar en estas zonas. Es decir, de los 37 proyectos, 20 van a estar ahí. Ambas zonas son con red de casi insular o congestionada, y eso hay que tenerlo en cuenta. Las baterías son obligatorias, ya que el 30% de la capacidad, 3 horas mínimo, acreditan potencia y lo que son requeridos más o menos son entre 600 y 840 millones de dólares para hacer todo esto. ¿Cuál es el cuello de botella? El plan de la Red Nacional de Transmisión
tiene contemplado 154 obras, 30 están terminadas, sin transmisión paralelas, con los megawatts quedarán atrapados y no podrán salir de estas plantas que están instaladas. Entonces, de todo esto lo que estamos viendo, esto es lo principal que debemos observar. El esquema mixto que se asignó, podemos dar un resumen que fueron 7.411 megawatts adjudicados de capacidad, 37 proyectos, 31 desarrolladores, para una inversión de más de 7.400 millones de dólares, una, una parte de 1.850 megawatts que se tienen de instalación de baterías, y los registros iniciales que se tuvieron en el proceso fueron 394, propuestas finalizadas 222, la preselección fueron 56, de la etapa final entraron 40 y 33 fueron adjudicados en su totalidad, y es como esto se realizó el embudo. Entonces, hoy en día lo que podemos ver, los que 5 compañías que ganaron fueron Termion, Watt Creek, Ralia, Esterra y Acelelco. Muchas de las empresas que fueron adjudicadas son extranjeras y no son de índole nacional. ¿Cuáles son los puntos claves? Y se los dejo aquí para que ustedes puedan observarlo. El hecho es de la Comisión Federal de Electricidad, la asignación de los 37 proyectos. Las cifras cables, la vez 6.711 megawatts son de la parte solar, es decir, el 91%, y 700 megawatts en eólica. Las termosolares se declararon desiertas. El filtro de 394 que se tuvieron presentando, solo 37 contratos fueron adjudicados. Los ganadores principales ya los dijimos. Y vamos a determinar qué lo hizo ganar, sobre todo los problemas principales, la interconexión, las baterías y los próximos hitos que tendrán estos proyectos. Hay que recordar que no es el simplemente hecho de ganar una licitación, sino que hay que hacer muchas cosas para poder llegar a este proyecto, y sobre todo hoy con las normas y las regulaciones que se tienen, y siendo que un contrato mixto, la Comisión Federal de Electricidad no pondrá inversiones, sino pondrá valores tangibles como ayuda de permisos, derechos y todo lo que conlleve en un momento dado. Con todo esto, lo que hicimos es un ejemplo de un esquema de una construcción de una planta fotovoltaica o solar de 100 megawatts, y saber qué es lo que se necesitaría y los tiempos. Ustedes pueden ver aquí en la gráfica, en donde qué es lo que le correspondería a cada uno, como por ejemplo lo que está en PRIF, que son el privado que ganó, es lo que tendría que hacer. Y también tenemos que entre ambas compañías, tanto la Comisión Federal de Electricidad como el privado, se tendrán en ciertos momentos de la construcción y puesta en marcha de la planta, algunas cosas que tendrán que hacer ambos, y lo que está de la parte de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un esquema generalizado en donde cada quien va a determinar qué es lo que va a ser parte del proyecto y cómo lo van a hacer. Esto es un ejemplo. Y esto es la parte eólica, como el mismo ejemplo anterior. Entonces, esto se los dejo para que ustedes puedan determinar. No es simplemente el hecho de hacer una licitación, ganar la licitación, tener una propuesta, sino lo más complicado es que el 99%, lo puedo decir, es el diseño, construcción, permisos, instalación, pruebas y arranque. El 1%, que es la licitación, simplemente es papel y es una adjudicación de acuerdo de una buena fe sobre una presentación de ciertas propuestas en un momento dado. ¿Quiénes ganaron? La estructura societaria es que el 54, más o menos mayor 54% aportará CFE en especie, permisos, lo que vimos anteriormente. La compra de energía, CFE garantiza la adquisición hasta el 70% de la energía generada mediante contrato a largo plazo, flujos predecibles para la bancabilidad, es decir, que el proyecto puede ser banqueable porque existe un PPA. La rentabilidad, el TIR limitado, retorno objetivo ofertado por el desarrollador, techó explícito al upside financiero, fue entre 14 y 16 que fueron rechazados. La gobernanza, el grupo de desarrollo mixto entre CFE, CENER, Hacienda, evaluable técnicamente, cooperativo financiera y socialmente y ambiental. Entonces, aquí lo que tenemos que entender en un momento dado es determinar cómo se va a hacer el proyecto, dónde se va a hacer el proyecto, si va a necesitar subestación, si el SENACE va a necesitar que se refuerce la línea, se tiene que construir una nueva línea, muchas cosas que todavía se tienen que hacer, como vimos en las 2 hojas anteriores.
El marco legal del calendario y el pipeline del propio DCFE. Aquí podemos determinar cuál es la estructura financiera y contractual que están dentro del contrato que se está por firmar en cada uno de ellos y sobre todo las características que se debe tener. El calendario del proceso competitivo, cómo fue llevado, cuál es la siguiente convocatoria y el plan propio que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto, de acuerdo a las nuevas leyes y lo que se emitió en el 2026, el 28 de enero, es como podemos ver cuál es el marco legal y calendario de lo que se acaba de licitar y adjudicar. Ese es el programa de hitos hasta la operación comercial y lo que podemos ver hoy en día en la adjudicación de junio, en el tercer trimestre de 2026 se firmarían los contratos, en el Q4 el permiso y cierre, mías, uso de suelo, cierre, el financiero y los estudios que tiene que hacer el SENACE en donde va a ser construida la planta. Inicio de la construcción y la entrada en operación entre el 28 y el 29. Esto dependerá mucho de que la Comisión Federal de Electricidad, en lo que corresponde, sobre todo permisos y todo lo demás, puedan tener una mayor velocidad para poder instalarlo lo más rápido posible. De los procedimientos que salió y de los fallos del paquete, lo dividimos nosotros por las regiones. De los procesos que estuvieron, fueron 83, adjudicados 37, declarados desiertos fueron 46, lo total de instalados 7.411, la meta eran 7.240 y ustedes pueden ver que la cobertura, por ejemplo, en la península de Yucatán estuvo un 60% por arriba de lo estimado. Esto puede traer ciertos problemas derivados de que hay que ver en dónde van a estar construidas las plantas, si van a necesitar una subestación, si va a haber donde se pueden conectar una interconexión, si el SENACE cuando hagan los estudios no tienen que haber un reforzamiento de las líneas o tienen que construir unas nuevas líneas para poder desahogar la generación de la electricidad. Y debemos de entender también que la nueva normatividad que se tienen para la conectividad de las baterías al sistema eléctrico. Recordemos que esta parte de la electricidad, la mayoría va a ser comprada por la Comisión Federal de Electricidad, pero esta tiene que ser transmitida y distribuida dependiendo del despacho que haga la comisión, lo que haga el SENACE en un momento dado. Esas las tecnologías, de acuerdo a lo que se dio, la fotovoltaica proyectados eran 33, el total eran 6.711, la eólica proyectado 4, la eólica son 700 y lo que se declararon desiertos son las termosolares. Esas, como ya sabemos, no sirven, no se tienen que seguir utilizando y eso es lo que tenemos que entender, que no hay que voltear a ese tipo de tecnología. Entonces, lo que podemos ver de todo esto, la discretización de las tecnologías en función de los proyectos que fueron asignados, y la realidad aquí es que la mayor cantidad de lo que se está poniendo es la parte fotovoltaica, y esto, como ya lo dijimos, fue por el costo de la electricidad, el CAPEX, y consigo los permisos que se tienen que realizar que son menos complicados. México dejó fuera 55% de los proyectos. Como podemos ver en este embudo que ya explicamos anteriormente, es cómo quedó las ofertas y cómo fueron rechazadas en un momento dado. La distribución por tecnología y región, como vimos anteriormente, se esperaban 3.550 fotovoltaicos y se tuvieron más de 6.700, es casi el doble de lo que se esperaba. Y usted puede ver del lado derecho en dónde están los proyectos y cuántos de estos proyectos van a ser instalados en un momento dado. Es así como está distribuido, en donde la mayor cantidad de proyectos que se asignaron están en el noroeste, península de Yucatán. El que sigue la parte noroeste, de ahí sigue el Baja California Sur, que recordemos que son un sistema aislado, no está interconectado con el sistema nacional y con el CEN, Sistema Eléctrico Nacional. Y lo que tenemos son las demás del noroeste, el norte, occidente y el oriente. Las principales empresas adjudicadas, como ustedes pueden ver, son Termión, OAC y todas estas compañías que estamos viendo y otros 13 desarrolladores, en donde de los 37 proyectos que podemos ver, la mayor cantidad es Termión con más de 1.600 megawatts de capacidad instalada. Entonces, todo esto, información, ustedes la pueden tener y la voy a dejar subida en la liga, en la parte de en mi página de YouTube, que se llama Energía sin Política. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Y agarramos cada una de las compañías de acuerdo a los proyectos, las capacidades y dedicamos qué es lo que iban a poner, en dónde iban a hacer sus nodos en Hermosillo, Reynosa, Mérida, y vimos más o menos el costo del LSOE, los costos de la construcción, de las baterías, cuánto costaría, cuánto es la capacidad que necesitaban y cada una de las cosas que vimos de cada una de las empresas que tenían que realizar.
Esto, como podemos ver, son de las primeras compañías que tienen la mayor capacidad de ganada y adjudicada. Luego tenemos la Fister, la Cúbico y la Sonora, que ustedes pueden determinar y pueden ver en esta información que estamos dando de cada uno de los proyectos que se adjudicaron en un momento dado. Tenemos también la Cimarrón, la Freeman Quantum, la Atlantic Renewable Power, Solaris, Eléctricas Lesco y otras 13 desarrolladores. Pero si ustedes pueden ver, la mayoría de estas empresas son extranjeras. Vamos a tener inversión extranjera directa, sí, pero hay que ver cuántos empleos, no solo cuando se construya, sino cuando se esté operando. Recordemos que la parte de una planta solar lo que requiere es un mantenimiento para la limpia de los paneles, pero no necesita una operatividad como una planta de ciclo combinado o en un momento dado las eólicas que tienen que tener un cierto periodo de revisiones, sobre todo para los generadores que están en las partes altas, donde están en las torres. Entonces hay que ver cómo y cuántos empleos se van a generar, no en la construcción, sino en la operatividad, que es lo que daría un mayor realce en cuanto a los empleos que se necesitan en un momento dado. Ese es el TIR y el precio estimado por proyecto adjudicado. Ustedes, como pueden ver aquí, estos son valores en función de lo que vimos en la página de la Comisión Federal de Electricidad y en algunos supuestos que consideramos que pueden observar. Entonces, esto nos puede ayudar para darnos una referencia del cómo están. Hicieron diferentes los ganadores, los permisos avanzados antes de ofertar, las mías, la parte de impacto social, los estudios de interconexión ya están resueltos y una reacción de certidumbre regulatoria, eso ayudó bastante. El pipeline de 91 proyectos sin ningún permiso, 36% de los muertos descartados. Aceptación del 54 al 46 con tier de techo. Eso es lo que se hizo diferente. Las baterías están dimensionadas a ingresos por potencia. El costo de capital internacional, el 90% indicado son empresas extranjeras. Los sitios con factor de capacidad alto, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Campeche, la radiación es alta, como se puede observar. Y el CFE como off-taker ancla del 70% de todos los proyectos que se van a ganar. Entonces, esto fue lo diferente de lo que hubo de las licitaciones adjudicadas que se tuvieron en un momento dado. A partir de esto, lo que podemos determinar es lo siguiente. Ya vimos las compañías que ganaron, por qué ganaron, en dónde ganaron, cuántos proyectos fueron, cuántos se descartaron, cuántos de ellos por qué se fueron a la parte solar, en dónde van a estar. Y a partir de aquí hicimos una discretización de cada una de las compañías, como observamos, y determinamos de todo este universo que vimos, cuáles son los problemas que pudieran tener en un momento dado. Hay que recordar que no es simplemente firmar el papel de la adjudicación o el contrato en su momento dado, sino es hacer la inversión, la construcción y la operación y mantenimiento y mantener un rendimiento que pueda ser en un periodo largo en función del acuerdo que se tenga con la Comisión Federal de Electricidad de cuando menos el 70% comprar de la electricidad. Entonces, el 55% porque fue rechazada. Los 8 riesgos críticos que encontramos, la crisis de interconexión, Yucatán y noroeste al límite y el cruce con la transmisión planeada, que es lo que encontramos de los principales problemas que estos proyectos que fueron adjudicados se pudieran tener. Proyectos no aprobados, 46 procesos desiertos, un TIR no competitivo, ofertas de TIR entre 14 y 16%, la saturación de la línea de transmisión, esta parte especialmente en el occidente, 8 procesos de invalidación técnica, estudios de interconexión negativos, calidad de recursos solar y eólico insuficientes y falta de garantías de código de la red. 6 procesos de incumplimiento financieros, capital social insuficiente, falta de respaldo bancario, garantías de seriedad incompletas. Y 5 procesos, falta de propuestas, termosolar, de 100 megawatts de la meta, no recibió ninguna oferta y la eólica solo cubrió el 24.6% de su meta. Los posibles problemas y riesgos que pudimos observar, de acuerdo a la información y análisis que hicimos, puede ser como alto la saturación de la red, alto la concentración regional, alto el riesgo regulatorio, el TIR limitado como medio, permisos y litigios como medio, el déficit de eólico como medio y bajos los pasivos contingentes y la volatilidad cambiaria. En cada uno de estos análisis que hicimos de semaforización encontrarán y determinamos el porqué de cada uno de estos semáforos que hicimos en su continuidad. ¿Realmente hay conexión para las plantas? Es una de las preguntas que cualquier que construye una planta se tiene que hacer en función de los estudios que tiene que hacer con el SENACE, que tiene que determinar la viabilidad de un proyecto para su interconexión.
La respuesta corta a esta pregunta hoy no en su totalidad. La red es un cuello de botella más serio del proceso. La evidencia de saturación, 46% son desiertos, saturación entre las causas principales. Yucatán casi insular dentro del CEN, transformadores saturados y líneas obsoletas que se tienen. Apagones masivos en la península, noroeste con cuello de botella hacia el centro y el occidente solo de 310 megawatts de 1540 son requeridos. El plan de expansión de la red nacional de transmisión que se ha propuesto y se ha presentado en los últimos años, hay 30 proyectos terminados en 16 entidades, 47 en construcción, 77 por licitar, y el plan del 26 al 27 son 58 proyectos, 138 líneas y 249 subestaciones. Proyectos cables, Leona Vicario, el Cantech, el Playacar, Chancanap 2 y el I-19. Entonces, todo esto lo que estamos observando, esto se debe considerar por cada uno de los proyectos que en un momento son adjudicados y se deben ser evaluados. El análisis nodal de Yucatán y la parte noroeste, la península de Yucatán, lo que tenemos que entender que el 20 de 37 proyectos, 54% se concentraron en estas dos regiones. La península de Yucatán son 10 proyectos de 2.200 megawatts. Los nodos y subestaciones son críticas. El Canec, Leona Vicario, el Chichi Suárez y el submarino Playacar, y todo lo que estamos viendo ahí son los problemas que vemos principalmente de los nodos. Las restricciones documentadas, interconexión casi insular con el CEN, transformadores saturados, líneas obsoletas, apagones masivos. Y en el noroeste, lo que podemos ver es lo que los nodos y los corredores críticos, que si en dado caso una planta está cerca de ellos, tendrá que hacer una evaluación, sobre todo de su interconexión, y que el SENACE determine, de acuerdo a los estudios que hagan, si pueden hacer interconectarlo o tienen que reforzar, hacer una línea o crear una propia subestación para la propia planta. Esto es importante que se debe de considerar en cada uno de los proyectos. No es el simplemente hecho, vuelvo y comparo, de hacer una licitación y ganarla. Hicimos un cruce con informe de la Comisión Federal de Electricidad con las líneas de transmisión al primer trimestre de 2026 y el portafolio activo de la Subdirección de Transmisión al corte 31 de marzo son 175 proyectos y de los cuales coinciden con donde se adjudicó la generación. Entonces, en la parte de la península, de los 37 de proyectos, las líneas de transmisión que podemos ver en esta tabla, determinamos que el match es bajo. En el noroeste es medio, pero si vemos la parte noroeste hacia los demás, es alto la conectividad, sobre todo del cruce de información que se tiene hoy en día por la parte de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces volvemos y repetimos, donde están la mayor cantidad de proyectos adjudicados, que son 10, es la parte peninsular y noreste, está entre bajo y medio, y esto tiene que ser considerado porque más del 20 proyectos están dentro de esta parte. Entonces, lo que tenemos que entender en este sentido que debemos de estar visualizando y el SENACE tendrá que estar reevaluando si la interconexión donde están los terrenos o el punto de interconexión son los adecuados de acuerdo a las licitaciones que fueron adjudicadas en este sentido. ¿Qué se necesita? ¿Qué falta para los proyectos arranquen? La confirmación oficial, el cierre financiero, permisos de la CRE, de la Comisión Nacional de Energía, la extinta CRE, los estudios de interconexión, tierras y comunidades y el candelario del COUT. Entonces, toda esta información es lo que hace todavía falta, y vuelvo y repito, no solo ganar la licitación. Importantísimo el almacenamiento de las baterías que es requerido por proyectos, sobre todo en la parte solar. Los nuevos convocatorios exigen cuando menos un 30% de la capacidad instalada con duración mínima de 3 horas. Los DAG sustituyen porcentajes fijos por estudios de interconexión sistemáticos. Y esto se tiene que adecuar a la nueva normatividad que se salió en pocos días sobre cómo se pueden hacer las baterías o interconexión a todo el sistema eléctrico nacional. Entonces, lo que hicimos fue un cálculo de acuerdo a las capacidades de las plantas que se tengan, cuánto es la capacidad que se tiene que tener de baterías en un momento dado, y de acuerdo al 30%. Entonces, esto es lo que vimos, y los principales problemas que observamos de todo este cálculo que se hizo es la incertidumbre regular del emisionamiento. La DAC sustituye el 30% fijo por estudios sistémicos del SENACE. Cada proyecto deberá de realizar sus baterías según los resultados. Solo los AE mayores de tres horas acreditarán potencia. La agregación de baterías no en contrato. Esto es riesgo de un CAPEX adicional. El CAPEX de las baterías puede estar entre 200 y 350 millones.
más o menos de dólares y el extra entre 600 y 840 millones. Es por eso que se tiene que hacer una buena planeación. ¿Cuáles son las necesidades específicas por ganador? Hicimos esta tabla y el desarrollador que pudimos observar, los megawatts de la región, esto es lo que se tiene, las necesidades críticas número uno, el cierre financiero de 6 plantas en paralelo, y la necesidad crítica número dos, el estudio de interconexión simultáneos en 3 regiones. Entonces, los riesgos son altos, dependiendo de las compañías, las que tienen una mayor adjudicación, como estamos viendo, 4 primeras, y luego vemos las de medio, bajo, bajo, bajo y medio. Y esto creo que es importantísimo en función de que tiene que estar observado por la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo en cuanto al SENACE, en cuanto a los resultados que se puedan tener de la interconexión de cada una de las plantas y poder arrancar en forma rápida. Y no suceda lo que ha pasado en veces anteriores, que cuando las plantas quieren entrar a operar, tienen que esperar un lapso de tiempo prolongado en función de una falta de coordinación entre la falta de que se pueda interconectar y las pruebas que se tengan que hacer para poder subir la electricidad en un momento dado al sistema eléctrico nacional. Las ventajas del esquema mixto encontramos 6: la reactivación de renovables, la bancalidad reforzada, capital privado sin perder control, el almacenamiento obligatorio, el atractivo internacional y la diversificación geográfica. ¿Cuál es el bottom line que se tiene que tener? Y esta es una de las conclusiones finales. Esto es un título real, no es marketing. 3 condiciones críticas: red de transmisión saturada, la estructura 5446 con un TIR acotado y las pendientes regulatorias. La interconexión existe en papel, no en la práctica. El plan del 2025-2030 contempla 154 obras de transmisión, solo 30 terminadas, sin avance simultáneo y los megawatts quedan atrapados. Riesgo principal a vigilar: Yucatán y Noroeste. Replicar el problema de los parques eólicos, el mismo de la década pasada. Entonces, concluimos con toda esta información. Este es el resumen que tenemos de todo lo que hemos observado. Y lo que tenemos que entender hoy en día es que lo importante no es adjudicar el contrato de una planta que va a ser construida. Lo importante es el determinar en qué momento podemos nosotros saber si va a haber una buena interconexión, si donde es el terreno que se va a plantear va a ser el adecuado, si hay que hacer una construcción de una subestación o lo que se tenga que hacer una nueva línea de transmisión, derivado de que donde está saturado o los nodos están saturados y hay que ver cómo en un momento dado el SENACE, con todas estas nuevas plantas que se están instalando, de estas adjudicaciones, más las 13 plantas que se pretenden construir de ciclo combinado en todo el país, qué tanto va a afectar la saturación y sobre todo la disponibilidad de electricidad que pueda transitar a lo largo y ancho del sistema eléctrico nacional. Espero que esta información sirva y les agradezco por su tiempo. Gracias.